Lo que parecía un paraíso privado hoy está en el centro de una operación internacional sin precedentes. Mientras el país se hundía en la crisis, en el Caribe navegaba uno de los secretos mejor guardados del poder venezolano. Un yate de lujo valuado en más de 120 millones de dólares. No era una embarcación cualquiera, sino el palacio flotante personal de Nicolás Maduro. Oculto durante años bajo distintos nombres y banderas. La historia de este yate es tan turbia como las aguas en las que navega. Nunca antes una isla privada había sido intervenida de esta manera. Mientras millones de venezolanos no tenían qué comer, este símbolo de exceso y opulencia permanecía en las sombras. Desde hoy, este paraíso dejó de ser un escondite. Hoy, gracias a documentos filtrados y testimonios exclusivos, revelamos qué se esconde detrás de sus puertas blindadas y por qué este yate se convirtió en uno de los mayores emblemas de la corrupción del régimen. Mientras esto ocurría en alta mar, Venezuela se desangraba en tierra firme. Todo comenzó en el año 2015, cuando la economía venezolana ya mostraba signos de colapso total. Las reservas internacionales se agotaban rápidamente. La inflación comenzaba su escalada imparable. Y justo en ese momento, cuando el pueblo venezolano más necesitaba de su gobierno, se realizó una transacción millonaria que pasó casi desapercibida. A través de una red compleja de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, el régimen adquirió un superyate de fabricación italiana. El barco había sido construido originalmente para un magnate petrolero del Medio Oriente. Sus especificaciones eran impresionantes, incluso para los estándares de los multimillonarios más extravagantes del planeta. La embarcación medía 85 metros de eslora. Contaba con 6 cubiertas completamente equipadas. Podía hospedar cómodamente a 18 invitados en 9 suites de lujo. Además, tenía espacio para una tripulación de 28 personas que atendían cada capricho de sus ocupantes. Pero esos eran solo los números básicos. Lo que realmente importaba estaba en el interior. Los registros de aduana que hemos conseguido revelan detalles asombrosos. El yate fue modificado extensamente después de su compra. Se instalaron sistemas de comunicación encriptada de grado militar. Se añadieron medidas de seguridad que convertirían al barco en una fortaleza flotante. Incluso se rumora que cuenta con un sistema de contramedidas electrónicas para evitar rastreos satelitales. Atención, esta información acaba de salir a la luz y podría cambiarlo todo. Pero lo más escandaloso no eran las medidas de seguridad. Era el nivel de opulencia desmedida que se escondía bajo cubierta. Según testimonios de antiguos tripulantes que finalmente decidieron hablar, el interior del yate superaba cualquier expectativa. La suite principal ocupaba todo un nivel. Contaba con un dormitorio más grande que muchas casas venezolanas promedio. Había un baño revestido completamente en mármol de Carrara italiano. Los grifos eran de oro macizo. Las toallas venían bordadas con hilos de plata. Cada detalle había sido diseñado para demostrar poder y riqueza absoluta. El salón principal parecía sacado de un palacio europeo del siglo XVIII. Arañas de cristal Swarovski colgaban del techo. Los muebles habían sido fabricados a mano por artesanos franceses. Las obras de arte que decoraban las paredes incluían piezas originales valoradas en millones de dólares. Algunas, según denuncias no confirmadas, habrían sido sacadas ilegalmente del patrimonio cultural venezolano. La cocina del yate era dirigida por un chef francés con 2 estrellas Michelin. El bodegón de vinos contenía botellas valoradas en cientos de miles de dólares cada una. Había una sala de cine privada con capacidad para 20 personas. Un gimnasio completamente equipado con entrenador personal. Un spa con masajistas a tiempo completo. Incluso una discoteca privada con sistema de sonido de última generación.
pero quizás lo más obsceno era la piscina de cubierta. Mientras los venezolanos hacían cola durante horas para conseguir agua potable, Maduro nadaba en una piscina infinita con vista al mar Caribe. El agua se cambiaba diariamente. La temperatura se mantenía perfecta todo el año gracias a un sistema de calefacción que consumía más energía en un día que lo que muchas familias venezolanas usaban en un mes. No se movía al azar. Cada ruta estaba calculada. Cada noche, cada puerto, como si alguien no quisiera ser visto jamás. El yate no permanecía quieto. Los registros de movimiento que hemos obtenido revelan un patrón fascinante. La embarcación viajaba constantemente entre Cuba, Nicaragua y algunas islas del Caribe Oriental. Nunca permanecía más de 2 semanas en el mismo puerto. Siempre bajo el manto de la noche, siempre con escoltas discretos. En varias ocasiones fue visto anclado cerca de la costa cubana. Allí, según fuentes confiables, se realizaban reuniones de alto nivel entre dirigentes del régimen venezolano y funcionarios cubanos. Las conversaciones, por supuesto, se mantenían lejos de oídos indiscretos. El yate proporcionaba el ambiente perfecto para negociaciones que nunca debían ver la luz pública. También hubo avistamientos en aguas nicaragüenses. Coincidían curiosamente con momentos de tensión política en Venezuela. Cuando las protestas arreciaban en Caracas, cuando la presión internacional aumentaba, el yate aparecía en puertos amigos. Era como si estuviera siempre listo para una evacuación de emergencia si las cosas se ponían muy difíciles. Los costos operativos del barco eran astronómicos. El combustible para mantenerlo navegando costaba alrededor de $50,000 por día. El mantenimiento anual superaba los $12 millones. La tripulación, el personal de seguridad, los suministros de lujo, todo sumaba millones adicionales cada año. Y todo eso salía directamente de las arcas del Estado venezolano. Mientras tanto, en Venezuela, los hospitales no tenían jeringas. Las escuelas se caían a pedazos. Los salarios no alcanzaban ni para comprar 1 kilo de carne. La gente rebuscaba en la basura para poder comer. Pero Maduro y su círculo cercano navegaban en un palacio flotante que rivalizaba con los yates de los jeques árabes más ricos del mundo. Pero ¿cómo logró mantener este secreto durante tanto tiempo? ¿Qué red de complicidad internacional permitió que esta embarcación operara en las sombras sin despertar sospechas? Y más importante aún, ¿qué otras propiedades y lujos oculta el régimen que aún no han salido a la luz? Lo que descubriremos a continuación cambiará para siempre la forma en que vemos la corrupción del gobierno venezolano. Estamos muy cerca de la isla. El viento es fuerte y el operativo ya comenzó. La operación para mantener oculto el yate de Maduro no era obra de aficionados. Detrás de cada movimiento había una estructura criminal perfectamente organizada. Empresas pantalla registradas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein aparecían como propietarias legales del barco. Los nombres cambiaban constantemente en los registros marítimos internacionales. Cada 6 meses, el yate era re-registrado bajo una nueva bandera. Primero apareció bajo bandera panameña, luego cambió a San Vicente y las Granadinas, después a Liberia. Esta estrategia no era casualidad. Era una táctica deliberada para evitar el rastreo de las autoridades internacionales que intentaban seguir los activos del régimen venezolano. Los documentos filtrados revelan que al menos 5 abogados especializados en derecho marítimo internacional trabajaban exclusivamente en mantener limpia la historia legal del barco. Cobraban honorarios millonarios por crear capas y capas de confusión legal. Cada transacción estaba diseñada para ocultar el verdadero propietario detrás de una maraña imposible de desenredar. Pero no estaban solos en esta operación. Bancos europeos procesaban las transacciones necesarias para mantener el yate operativo. A pesar de las sanciones internacionales contra el régimen venezolano, el dinero seguía fluyendo. Las cuentas bancarias en Suiza, Portugal y Andorra permitían que los pagos se realizaran sin levantar demasiadas alarmas.
¿Cómo era posible que nadie detectara estos movimientos millonarios? La respuesta es tan simple como perturbadora. Muchos no querían detectarlos. Las comisiones bancarias por manejar ese tipo de dinero eran demasiado jugosas. Los puertos que recibían al yate cobraban tarifas especiales. Había demasiados intereses económicos en juego como para hacer las preguntas correctas. No todo en ese yate era lujo. En su núcleo existía algo mucho más peligroso. Pero el yate no era solo para el disfrute personal de Maduro y su familia. También servía como herramienta de poder y negociación. Los registros de entrada y salida de varios puertos caribeños revelan nombres que sorprenderían a muchos. Políticos de izquierda latinoamericana fueron vistos abordando el barco en múltiples ocasiones. Empresarios internacionales con negocios cuestionables en Venezuela también figuraban en la lista de invitados. Incluso algunos artistas y celebridades que públicamente apoyaban al régimen disfrutaron de las comodidades del yate. Las fiestas a bordo eran legendarias entre el círculo íntimo del poder. Champán francés que costaba miles de dólares por botella fluía como agua. Caviar iraní servido en platos de platino. Langostas del Atlántico, preparadas por el chef estrella. Todo mientras en Venezuela la gente comía una vez al día si tenía suerte. Uno de los testimonios más reveladores proviene de un camarero que trabajó en el yate durante 8 meses. Según su relato, presenció conversaciones sobre negocios turbios que involucraban oro venezolano, tráfico de influencias y contratos millonarios otorgados a cambio de lealtad política. El lujo del yate servía para impresionar y para sellar acuerdos lejos de miradas indiscretas. Las mujeres que acompañaban a los invitados llegaban en vuelos privados desde diferentes partes del mundo. Modelos de agencias europeas, actrices de telenovelas latinoamericanas, influencers con millones de seguidores que después publicaban fotos en playas paradisíacas sin revelar dónde estaban realmente ni con quién. Hoy, el Palacio Flotante ya no navega libre. Está bajo custodia federal y cada metro de su estructura es evidencia. Ahora viene lo que realmente querías saber. Los detalles exactos de cómo es por dentro este símbolo de la corrupción chavista. Gracias a fotografías filtradas por antiguos empleados y planos obtenidos del astillero italiano donde fue construido, podemos revelar cada rincón de este palacio flotante. El nivel superior albergaba la suite presidencial de Maduro, una habitación de 150 metros cuadrados con vista panorámica de 360 grados. Las ventanas eran de cristal blindado capaz de resistir disparos de calibre alto. La cama king size había sido diseñada especialmente en Italia y costó más de $80,000. Las sábanas eran de seda egipcia con un conteo de hilos de 1200. El baño personal de Maduro parecía un spa de 5 estrellas. Una bañera de mármol tallada a mano podía llenarse con agua de mar filtrada y calentada a la temperatura perfecta. La ducha tenía 12 jets diferentes con opciones de aromaterapia. Había un sauna privado y una cabina de vapor, todo controlado por un sistema digital de última generación. El vestidor ocupaba una habitación completa. Contenía trajes de diseñadores italianos valorados en miles de dólares, cada uno. Decenas de pares de zapatos hechos a medida. Relojes de marcas suizas exclusivas que costaban más que una casa en Venezuela. Joyas y accesorios que hubieran hecho sonrojar a un rey europeo. La suite de Cilia Flores, esposa de Maduro, estaba justo al lado. Aunque más pequeña, no era menos lujosa. Su baño tenía una colección de perfumes franceses valorada en más de $200,000. Su vestidor albergaba vestidos de alta costura de París y Milán. Zapatos de diseñadores que solo fabrican piezas exclusivas para clientas millonarias. El nivel intermedio contenía las suites para invitados, cada una decorada con un tema diferente. La suite caribeña tenía muebles de caoba dominicana y obras de arte locales. La suite europea recreaba el lujo de un hotel parisino. La suite oriental contaba con decoración japonesa minimalista, pero extremadamente costosa. Todas las suites tenían baño privado con acabados de mármol.
televisores de pantalla plana de 70 pulgadas, sistemas de sonido envolvente, minibares surtidos con licores premium y personal de servicio disponible las 24 horas para atender cualquier solicitud por ridícula que fuera. En estos momentos, fuerzas especiales están ingresando a la isla. Pero no todo era fiesta y lujo desmedido. En el corazón del yate existía algo mucho más siniestro. Una sala de comunicaciones completamente blindada servía como centro de operaciones del régimen cuando Maduro estaba a bordo. Equipos de comunicación satelital encriptada permitían conversaciones imposibles de interceptar. Computadoras con acceso a servidores seguros en Cuba y Rusia. Pantallas que mostraban feeds en vivo de cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos de Venezuela. Desde ese palacio flotante, Maduro podía dirigir operaciones gubernamentales sin pisar suelo venezolano. Los técnicos que mantenían estos sistemas cobraban salarios equivalentes a lo que un médico venezolano ganaría en 10 años. Habían firmado acuerdos de confidencialidad con cláusulas penales millonarias. Cualquier filtración significaría no solo perder el empleo, sino enfrentar consecuencias legales devastadoras. Pero ¿qué secretos se discutían realmente en esa sala blindada? ¿Qué operaciones se planificaron desde las aguas internacionales para mantener el control sobre Venezuela? Y lo más importante, ¿dónde está ahora ese yate? ¿Y quién lo controla después de que las sanciones internacionales se intensificaran? La respuesta final te dejará sin palabras. Cuando el dinero cruza fronteras, también lo hace el delito. Y aquí no estamos hablando de improvisados. La historia del yate de Maduro tomó un giro dramático en el año 2022. Las sanciones internacionales se habían intensificado. Los países occidentales presionaban cada vez más para rastrear los activos del régimen venezolano. Y finalmente, alguien cometió un error que expondría todo el esquema. Un empleado descontento del puerto de Saint Kitts filtró documentos de atraque que conectaban directamente el yate con empresas vinculadas al gobierno venezolano. Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales. Periodistas de investigación empezaron a unir las piezas del rompecabezas. La presión mediática se volvió insostenible. En marzo de 2023, autoridades dominicanas, actuando bajo presión internacional, incautaron el yate mientras estaba anclado en Puerto Plata. La operación fue rápida y contundente. Agentes federales abordaron el barco en medio de la noche. La tripulación fue detenida para interrogatorio. Y por primera vez en años, las cámaras pudieron capturar imágenes del interior. Las fotografías que se filtraron confirmaron todo lo que se había rumoreado. El nivel de lujo era aún más escandaloso de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las autoridades encontraron efectivo en diferentes monedas escondido en compartimentos secretos. Documentos que revelaban transacciones financieras sospechosas y evidencia de que el yate había sido usado para actividades mucho más oscuras que simples vacaciones. Los investigadores descubrieron un arsenal oculto en la sala de máquinas, armas automáticas de grado militar, equipos de comunicación prohibidos, sistemas de vigilancia sofisticados. Todo apuntaba a que el yate no era solo un símbolo de lujo, sino también una base de operaciones móvil para actividades ilícitas. Este no es solo un yate, es la prueba flotante de una traición histórica. Pero lo más explosivo estaba por venir. Entre los documentos incautados había registros de reuniones que involucraban a figuras del narcotráfico internacional. Conversaciones sobre el uso de puertos venezolanos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Pruebas de sobornos millonarios a funcionarios de diferentes países para mantener operaciones clandestinas. Los nombres que aparecían en esos documentos leían como un quién es quién del crimen organizado latinoamericano. Capos mexicanos, jefes de carteles colombianos, intermediarios brasileños, todos habían pasado tiempo en el yate de Maduro, discutiendo negocios que generaban miles de millones de dólares al año.
Un testimonio particularmente perturbador provino de uno de los capitanes que había dirigido el yate durante 2 años. Según su declaración a cambio de inmunidad, presenció entregas de maletas llenas de dinero en efectivo en alta mar. Vio cómo se transferían paquetes sospechosos entre embarcaciones en medio de la noche. Escuchó conversaciones sobre rutas de tráfico y pagos a militares venezolanos para garantizar protección. ¿Cómo pudo el mundo permitir que esto sucediera durante tanto tiempo? La respuesta es compleja y vergonzosa. Mientras los organismos internacionales hacían declaraciones públicas condenando al régimen de Maduro, empresas privadas de múltiples países seguían haciendo negocios con él. Los puertos seguían recibiendo su dinero. Los bancos seguían procesando sus transacciones. Una firma, un pago y un secreto que cambiaría todo. Pero más allá de los números millonarios y las operaciones criminales, existe una historia mucho más dolorosa. Cada dólar gastado en ese yate representaba medicinas que no llegaron a hospitales venezolanos. Cada botella de champán equivalía a semanas de salario de maestros y enfermeros. Cada fiesta lujosa costaba vidas de venezolanos que murieron por falta de atención médica básica. Los testimonios de venezolanos comunes pintan un contraste desgarrador. Mientras Maduro disfrutaba de langosta y caviar en su yate, madres en Caracas mezclaban harina de maíz con agua para darles algo a sus hijos. Mientras él nadaba en su piscina climatizada, familias enteras se bañaban con agua fría cada 3 días para ahorrar. Médicos venezolanos que ganaban menos de $10 al mes veían cómo Maduro gastaba $50,000 diarios solo en combustible para su yate. Maestros que no tenían dinero para transporte escuchaban historias sobre las fiestas millonarias a bordo del Palacio Flotante. El contraste no era solo obsceno, era criminalmente inmoral. Las cifras son devastadoras. Se calcula que el costo total de adquisición, mantenimiento y operación del yate durante todos estos años superó los $300 millones. Ese dinero hubiera podido construir 50 hospitales completamente equipados. Hubiera podido alimentar a 1 millón de familias durante un año entero. Hubiera podido salvar decenas de miles de vidas. Cuando las sanciones cerraron el cerco, bastó un solo error para que todo el entramado comenzara a colapsar. Después de su incautación en República Dominicana, el yate fue trasladado a un puerto seguro en Estados Unidos. Actualmente permanece bajo custodia de autoridades federales mientras continúa la investigación. Su valor estimado actual ronda los $80 millones, considerando el desgaste y la depreciación. Existen planes para eventualmente subastarlo y usar el dinero recuperado para compensar a víctimas del régimen venezolano. Pero el proceso legal es complicado y lento. Las empresas fantasma que aparecen como propietarias han presentado demandas. Abogados internacionales intentan bloquear cualquier acción contra el barco. Mientras tanto, el yate permanece vacío en un muelle estadounidense. Las arañas de cristal ya no brillan. Los mármoles italianos acumulan polvo. Las suites de lujo están cerradas y vigiladas. El símbolo del poder de Maduro se ha convertido en evidencia material de sus crímenes. Pero la historia no termina ahí. Investigaciones recientes sugieren que este yate no era el único. Existen reportes de al menos 2 embarcaciones más de lujo, vinculadas al círculo íntimo del régimen. Una permanecería escondida en aguas cubanas. Otra habría sido vendida rápidamente a un empresario ruso para evitar su incautación. La zona está completamente asegurada. No hay riesgo para la población. Este palacio flotante es solo la punta del iceberg. Representa décadas de saqueo sistemático de los recursos venezolanos. Simboliza la impunidad con la que operó el régimen mientras millones sufrían. Cada detalle lujoso del yate cuenta la historia de un pueblo traicionado por sus líderes. Las nuevas generaciones de venezolanos nunca olvidarán estas imágenes.
El contraste entre el sufrimiento de millones y el lujo desmedido de unos pocos quedará grabado en la memoria colectiva. Este yate se convertirá en un recordatorio histórico de hasta dónde puede llegar la corrupción cuando no hay controles ni rendición de cuentas. Hoy, mientras Maduro se aferra al poder en Venezuela, su palacio flotante permanece inmóvil en aguas estadounidenses. Ya no puede disfrutar de sus lujos, ya no puede esconderse navegando entre puertos amigos. La justicia internacional finalmente alcanzó al menos uno de sus símbolos más vergonzosos. La pregunta que queda es simple pero poderosa. ¿Cuántos yates más? ¿Cuántas mansiones? ¿Cuántas cuentas bancarias secretas quedan por descubrir? ¿Cuánto dinero del pueblo venezolano fue desviado mientras la gente moría de hambre y enfermedad? Las respuestas seguirán saliendo a la luz en los próximos años, mientras continúan las investigaciones internacionales. Este palacio flotante que Maduro ocultó durante años ya no navega en las sombras. Ahora está bajo las luces de la justicia, y su historia servirá como testimonio eterno de la traición de un régimen que eligió el lujo personal sobre el bienestar de toda una nación. Si este reportaje te impactó tanto como a nosotros investigarlo, suscríbete al canal para más investigaciones exclusivas que revelan la verdad detrás del poder. Dale me gusta y comparte este video para que más personas conozcan la realidad que intentaron ocultar durante años.